las respuestas. Nuevamente, sean bienvenidos todos. Hoy lo que queremos presentarles es equipos que son de un uso sumamente cotidiano, sobre todo en el ambiente industrial, que son los analizadores de red. Nuestra marca es Entes, empresa que representamos desde hace tiempo, que tiene una gama de productos sumamente interesante que les voy a mostrar a lo largo de esta presentación. Y, por supuesto, como siempre, las preguntas que tengan se agradecerá la hagan al final y contestaremos en la medida de lo posible cada una de ellas. Dentro de la familia de Entes tenemos multimedidores, analizadores de red, correctores de coseno phi y también, por ejemplo, algo sumamente útil como los transformadores de corriente. Igualmente otros productos como por ejemplo medidores de energía o de potencia también pertenecen a esta familia y a esta marca, por lo cual si alguno tiene alguna consulta será bienvenida. Hoy les vamos a mostrar, como siempre, una agenda, una pequeña introducción donde vamos a hacer hincapié en algunas definiciones, también en las aplicaciones de este tipo de equipo. Vamos a hablar puntualmente de los modelos de analizadores de red, de los transformadores de corriente, de los relés barimétricos y, como siempre, al final, un resumen y la tanda de preguntas y respuestas. Lo que están viendo en pantalla es nuestra nueva agenda de acá a fin de año, para lo cual, por supuesto, les hago extensiva la invitación a cada uno de ustedes y a quien consideren que les puede ser de utilidad, tanto técnica como comercialmente. Nuestro próximo webinar es soluciones de acceso remoto, ¿sí? Y de ahí en más daremos otros webinars para los cuales seguramente les va a llegar la invitación puntual para cada uno de ellos. Y están agendados de acá hasta fin de año. Una introducción muy breve sobre el grupo Palaro y en particular de AEA, Aparatos Eléctricos Automáticos. Tiene más de 50 años en el mercado eléctrico argentino y el grupo es un grupo de empresas que desarrolla diversas inversiones en distintos grupos, empleando a más de 400 personas de manera directa, a los cuales hay que sumar los indirectos a través de los proveedores externos. Como siempre, los colores que identifican cada una de las familias de productos que tenemos: mando y señalización, detección y posicionamiento, auxiliares de comando, automatización inteligente, accionamientos de potencia y empalme y conexión. Les recuerdo que cada una de estas familias y sus respectivos productos los pueden encontrar en nuestra web, aea.com.ar, con la respectiva información técnica. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Javier Nieto, soy promotor técnico. Mi función, al igual que la de mi colega el ingeniero Josmar Gómez, quien me acompaña en estos momentos, es la de asesorar técnica y comercialmente en lo que respecta a soluciones de automatización y control, potencia e instrumentación. En pantalla ven en mi dirección de correo electrónico, la cual la pongo a disposición de ustedes. En lo que respecta a la familia de productos que tiene Entes, tenemos productos que están dedicados para la medición de calidad de red y de energía, productos que están dedicados para mediciones eléctricas, los transformadores de corriente, que son parte imprescindible en muchas de las aplicaciones, y también la familia de los equipos dedicados para la corrección de factor de potencia. Antes de mostrarles las virtudes y beneficios de nuestros productos,
me permito aclarar algunos conceptos, como por ejemplo que toda red siempre está comprendida por una cantidad de cargas. Cuando la corriente que atraviesa esa carga tiene la misma forma que la tensión, a la carga se la denomina como lineal. Cuando no, se la denomina no lineal. Gráficamente, el primer caso respecto al segundo, se nota la diferencia. En el segundo existe la presencia de un diodo, lo cual obviamente va a generar algún tipo de efecto, en este caso una rectificación en cada semiciclo si correspondiera. ¿Sí? Lo que sí es una cuestión para atender es que lo que provoca la deformidad de la señal es la presencia de armónicos. Una de las primeras preguntas que debemos hacernos es, ¿qué son los armónicos? ¿A qué llamamos armónicos? Desde el punto de vista matemático y sin entrar en detalle, podríamos usar la famosa serie de Fourier, donde las corrientes armónicas son componentes similares, es decir, parecidas a una fundamental y en forma periódica, ¿sí? Para lo cual estos armónicos tienen una frecuencia que es múltiplo de la frecuencia fundamental, también conocida como F0, y esos múltiplos pueden ser, por supuesto, números enteros, 2, 3, 4, hasta n como múltiplo de esa F0, tanto en redes de 50 o de 60 Hz. ¿Sí? Por ejemplo, para una frecuencia fundamental de 50 Hz, que es lo que usamos nosotros acá en nuestro país, el armónico de rango 5 se hará presente a una frecuencia de 250 Hz. ¿Sí? Si yo pudiera visualizar con un equipo un espectro de frecuencia de armónicos, vería que respecto de la fundamental, las otras están presentes, pero por supuesto con una menor altura, lo que significa una menor área, considerando siempre que un área bajo una representación de una variable eléctrica involucra de alguna manera la cantidad de energía que se pone en juego. Ahora, ¿cuáles son los equipos que provocan esa distorsión y generando armónicos? En el caso de los equipos monofásicos, pueden ser las famosas fuentes de switching, ¿sí? Que están presentes hoy en una gran mayoría de equipos, tanto para el uso en oficinas como para el uso doméstico. Y el otro caso típico son los balastos electrónicos para iluminación fluorescente, más allá que hoy en día mucha de esa iluminación fluorescente se ha transformado en iluminación LED. En el caso de los equipos trifásicos que provocan esas distorsiones en la red, podemos hablar de UPS, variadores de velocidad, máquinas de soldadura, cargadores de batería e incluso hornos de arco o inducción. ¿Cuáles son los problemas que aparecen cuando hay armónicos en una instalación? Uno de los más comunes es el sobrecalentamiento en el neutro de la instalación debido al efecto pelicular. Recuerden que el efecto pelicular es el efecto que provoca una corriente alterna en un cable donde hay una dispersión sobre el extremo del cable respecto del centro, y eso es lo que se denomina efecto pelicular. También provoca disparos intempestivos, sobre todo en interruptores automáticos y diferenciales. Hay una disminución del factor de potencia, esto después vamos a aclarar algunos conceptos al respecto. Incluso puede provocar la destrucción de baterías de capacitores, que son los que se utilizan para la corrección del factor de potencia. Puede haber vibraciones en los tableros y esto puede provocar deterioros a largo plazo de tipo mecánico. Se deteriora la forma de onda de tensión y por consiguiente podría aparecer un mal funcionamiento de los aparatos eléctricos, o sea, de la carga. ¿Sí? Hay degradación en las aislaciones,
hay embalamiento y frenado en motores asincrónicos, y también algún fenómeno típico es la degradación de la aislación de los transformadores, lo que provoca una pérdida de la capacidad de suministrar potencia hacia la red. Uno de los parámetros que necesitamos siempre tener en claro cuando hablamos de armónica es la distorsión armónica total, que es una medida de cuánto una carga está distorsionando la forma de onda supuestamente perfecta que nos suministra la empresa encargada de hacerlo. Al pasar por diferentes tipos de cargas, la tensión y la corriente quedan modificadas debido al uso de la electrónica de potencia. Hoy en día es muy común ver instalaciones con variadores de velocidad o de frecuencia en motores, inclusive se ven hasta en los nuevos equipos de aire acondicionado para uso doméstico, en los equipos rectificadores, en equipos de frío, en fin, en una serie de tipos de carga que de alguna manera van a provocar una alteración del flujo eléctrico que se deriva a cualquier punto del circuito. ¿Sí? La distorsión armónica total, conocida como THD por sus siglas en inglés, ¿sí? Total Harmonic Distortion, es la suma del porcentaje de la distorsión de todas las frecuencias en relación a la potencia total. Habíamos visto que hay equipos que pueden provocar una cierta cantidad de armónicas, siempre con frecuencias que son múltiplos enteros del valor de la frecuencia fundamental, en nuestro caso 50 Hz. La distorsión armónica se mide por separado para la corriente y para la tensión. Gráficamente podríamos ver en el lado izquierdo una forma típica para una UPS, en la cual suele predominar el tercer armónico. La forma más fácil es ver que mientras la señal en azul cumple un ciclo entero, la señal de armónicas representa 3 picos, ¿sí?, en ese mismo periodo, con lo cual la resultante va a ser la suma de la fundamental más la suma de la armónica que aparece por estar usando una UPS, y es lo que me da una onda distorsionada en su totalidad. Del lado derecho, en un gráfico con un concepto absolutamente similar, una forma típica para un variador en el cual predominan el quinto y el séptimo armónico. ¿Sí? El concepto es exactamente lo mismo que para el gráfico de la izquierda. Algo que a simple vista suele ponerse de manifiesto es que siempre hablamos de armónicas impares, es decir, que las pares algo está sucediendo porque en realidad no las consideramos, porque en los entornos industriales no suelen estudiarse, simplemente porque se anulan gracias a la simetría de la señal alterna, es decir, de la sinusoide respecto del cero, es una señal simétrica, y por lo tanto las armónicas de rango par no se consideran. Esto, por supuesto, es consecuencia del desarrollo en serie de Fourier. Las pares solamente se van a tener en cuenta en presencia de una componente de corriente continua. Por el contrario, las cargas no lineales monofásicas tienen un espectro con componentes armónicas de rango impar, 3, 5, 7, 9, etc. ¿Sí? Algo que también sucede con respecto a las cargas trifásicas, con el caso particular que cuando están conectadas en triángulo no tienen componentes de rango 3. ¿Sí? Es decir, la tercera armónica no aparece. En general, siempre las armónicas se califican según su amplitud, lo habíamos visto en el gráfico respecto de
del espectro en frecuencia, y están indicadas en porcentual, en un porcentaje con respecto a la fundamental. Los armónicos y todo lo que incumbe a este tema se trata en la norma EN 50160, que habla de la calidad del suministro eléctrico. Cuando hablamos de analizadores de red, empezamos a tener como conceptos también involucrados el coseno phi y el factor de potencia, que a simple vista parece igual, que fuera exactamente lo mismo, y en realidad no lo es, ya que pongo en juego la potencia de distorsión. En el caso de una red senoidal pura, me refiero al gráfico de la izquierda, tenemos el famoso triángulo de potencia con la expresión típica del coseno phi, pero cuando aparece una red con distorsión, aparece esa potencia de distorsión que la llamamos D, y para poner en juego voy a tener dos triángulos rectángulos donde en el factor de potencia me aparecen no solamente las P, Q y S que están involucradas, sino también la potencia de distorsión. Es decir, que cuando la red no tiene distorsión, ambos conceptos coinciden, es decir, el coseno phi es igual al factor de potencia. Cuando hay distorsión en una red, son dos valores distintos porque son dos conceptos distintos. La importancia de usar un analizador de red, obviamente, está en la medición de los armónicos. La resultante de los armónicos, como había comentado antes, se expresa como THD. Ese cálculo permite calificar de alguna manera el nivel de contaminación de una red, tanto sea en tensión o en corriente, y es una medida de cuánto se distorsiona la forma de onda o de tensión o de corriente respecto de una sinusoide pura. ¿Sí? La distorsión ocurre, como habíamos visto, en múltiplos enteros de la frecuencia de la portadora, y a cada una de esas distorsiones se la conoce como armónico. ¿Sí? Y es un porcentaje, ¿sí?, que acumula el nivel de distorsión para cada uno de los tipos de armónico. Y recordemos que se miden por separado la armónica total de corriente y la armónica total de tensión. El funcionamiento de un analizador de redes es bastante sencillo. Está diseñado para ser colocado en cualquier tipo de instalación, por ejemplo, en gabinetes o tableros eléctricos. Tiene una memoria interna en la que se archivan los parámetros de medición. Son capaces de exportar o mostrar los parámetros a través de los parámetros eléctricos medidos a través de un display, y también pueden transferir por comunicación todas las magnitudes eléctricas que se hayan medido y o calculadas en el equipo, siempre y cuando el equipo esté preparado para esa comunicación. Algunos analizadores pueden ser expandibles o modulares, pueden tener también asociadas funciones adicionales a un parámetro determinado, y tienen, en general, se suele hablar de que son equipos prácticamente indispensables a la hora de evaluar una red eléctrica. ¿Cuáles son las ventajas? En primera medida, el ahorro de la energía eléctrica, descubrir y evitar los excesos de consumo, me refiero a la cantidad de kilowatt-hora, análisis de curva de carga para poder determinar los puntos de máxima demanda energética. Recordemos que cuando tenemos contratado una potencia máxima y la traspasamos por un determinado tiempo, automáticamente viene por lo general viene una multa y una reconsideración en el nivel de potencia contratada, con los consiguientes aumentos de tarifa.
me permite detectar las necesidades en una instalación y, por ejemplo, prevenir riesgos en la red eléctrica, ¿sí? Hoy, como les comentaba, son absolutamente indispensables en la mayoría de las aplicaciones tanto en una red de baja como en una red de media tensión, por todos los datos que me pueden dar, como por ejemplo detección de saturación en transformadores de potencia o una calidad insuficiente del suministro eléctrico. ¿Cuáles son los parámetros que mide el analizador de redes? Miden los famosos flickers, que son variaciones rápidas de tensión que están presentes en forma repetitiva y permanente. Miden armónicos, ¿sí?, los cuales ya los hemos definido. Lo mismo que la distorsión armónica total, tanto en corriente como en tensión. Miden valor eficaz, miden potencia y factor de potencia, y en algunos casos me permite analizar si tengo si tengo un fraude en contadores energéticos, entendiendo como fraude que el contador no esté funcionando en forma correcta. Dentro de los analizadores de red de entes tenemos varios modelos que vamos a explicar a continuación. Tenemos la serie MPR1, está diseñado para máquinas y paneles, es sin display, su montaje es sobre RealDIN. También tiene un software de monitoreo y tiene fundamentalmente una excelente relación costo-beneficio, y no podemos dejar de nombrar a las certificaciones que tienen estos productos, ya que hoy instalar un equipo de este tipo se hace indispensable que cuente con las normativas más exigentes como la UL. Si voy a la tabla de selección, tengo dos modelos, uno que se alimenta entre 95 y 270 volt de alterna o de continua, y otro que se alimenta de 12 a 50 volt de corriente continua, con distintos tipos de parámetros, ¿sí? Notemos que en todos la memoria es de 4 megas, ¿sí? Todos tienen comunicación RS485 y con protocolo Modbus RTU, ya que al no contar con display de lectura directa, necesito trasladar esa información hacia, por ejemplo, un PLC o un SCADA. También hay algunos que miden las armónicas individuales hasta el orden 51. Esto es típico en casi todos los equipos del mercado, medir hasta esta armónica, porque se considera que las armónicas de orden superior, prácticamente el área bajo la curva no tiene absolutamente ninguna significancia frente a la fundamental. Los parámetros que puedo medir corriente de neutro, puedo medir factor de potencia, ¿sí? Puedo medir frecuencia, puedo medir también las tensiones entre línea y neutro o entre línea y fase, valores de máxima demanda, ¿sí? Promedios de las tensiones entre fase y neutro o fase y fase, y algo muy interesante, ya que en definitiva después se traducen en costos, es decir, en dinero, es la última columna, que habla de medir las energías activas, las reactivas y las aparentes también. Un conexionado, identificamos fácilmente el de la izquierda como una conexión de 3 fases y 4 hilos, y el de la derecha 3 fases y 3 hilos. Es muy común verlo en cualquier hoja de datos 3P, 4W o 3P, 3W, simplemente por las siglas en inglés de Phase and Wire, en la cual si notamos la diferencia entre el primero y el segundo, no hay conexión de neutro en el segundo, ¿sí?, en la parte de abajo, ya que es una red de 3 fases, 3 hilos, es decir, sin neutro. Notemos que
en la parte superior se conectan los transformadores de corriente. Como les comentaba antes, tiene perfil para montaje en Reldin, el cual lo hace sumamente práctico a la hora de acompañar cualquier equipo modular que respete esas dimensiones. En el caso de la serie MPR4, tiene las siguientes virtudes. Su diseño es compacto, tiene una profundidad de 45 milímetros, hace un monitoreo en tiempo real a través de su pantalla gráfica, cuenta con hasta 16 MB de memoria interna. Las dimensiones estándar son las muy conocidas 96 por 96 milímetros, una estructura modular, lo vamos a aclarar más adelante, y por supuesto es 100% comunicable. Las especificaciones técnicas que ven en este momento en la pantalla son exactamente iguales a la que podrían ver en nuestra página, entrando a la parte de analizadores de red y eligiendo este tipo de producto, ya que con un simple clic se genera la ficha de datos técnicos, ¿sí? Donde simplemente lo que mostramos es las características que tiene, incluido los estándares normativos de este modelo, que es el MPR45S. Con respecto a las condiciones de funcionamiento, dos tipos de tensiones de alimentación en función del modelo elegido. La frecuencia de alimentación tiene un rango muy amplio, entre 45 y 65 Hz. Tiene una corriente de medición máxima de 5,5 amperes. La tensión de medición máxima es de 690 volts, referidos a una tensión línea-línea. Tiene una temperatura de funcionamiento hasta 55 grados centígrados y la de almacenamiento hasta 70. Puede trabajar con una humedad ambiental máxima del 90% y la velocidad de comunicación es la que está descrita en BPS en pantalla, ¿no? Hasta 115.200. Características técnicas, realmente son muchas. Tengo pantalla retroiluminada, tengo 4 entradas de medición de tensión, 4 entradas de medición de corriente, 4 opciones de idioma, 16 MB de memoria interna, reloj en tiempo real, tengo posibilidades de alarma, contadores de hora de funcionamiento, comunicación en Modbus RTU bajo RS485, tengo entradas de módulo, ¿sí? Tanto de entradas digitales como salidas digitales. Las salidas pueden ser a relé, con una capacidad de carga máxima de 5 amperes en 250 volts. Tengo salidas analógicas, por ejemplo, 2 salidas de 0 a 20 o de 4 a 20, y también 2 de, por ejemplo, 0 a 10 volts. Tengo también la opción para medir temperatura, ¿sí? Ya sea a través de una PTD o una entrada de termocupla, ¿sí? Opcionalmente puedo agregarle un módulo de una entrada más una salida digital. Los parámetros que mide son corriente, tensión, potencia, energía, las distorsiones armónicas totales, el factor de potencia y coseno phi. Recalco de nuevo que el factor de potencia y el coseno phi, si no hubiera distorsión, la lectura en pantalla sería exactamente del mismo valor. Las dimensiones son de 96 por 96. Me permite hacer una gestión de registros de eventos y almacenarlos. También tiene contraseña de usuario, ¿sí? Y fundamental que me permita hacer mediciones tanto en sistemas trifásicos con o sin neutro, además de tener configuración de contraste para una mejor lectura in situ. Como ven en esta imagen, en el centro tenemos la forma en la cual están ubicados
los terminales en la parte posterior del equipo, y destaco en este caso el modelo que está a la izquierda, que es el MPR 47SE, que viene con conexión Ethernet. El criterio de selección es similar al anterior. Se puede utilizar tanto en alterna como en continua, entre 50 y 270. También hay una versión para poder utilizarse en típica señal de continua de 24 volt. Y los parámetros que puedo elegir son similares al anterior, destacando los últimos que en algunos de los casos me miden hasta una armónica individual hasta la 31 o hasta la 51. Cuando comentaba la estructura modular me refería a esto, ya que le puedo agregar módulos de entrada y salida al analizador de red con la disposición que vemos en pantalla, el 120, el 102 o el 144, por ejemplo, lo cual me da una idea de cuántas entradas y salidas digitales tiene y, por ejemplo, si son a relé, ¿sí? También puedo tener un módulo con salida analógica que es el antepenúltimo, el MM0OG-26. E inclusive el último, que es el que tiene entrada para medir temperatura. Parámetros que mide, voy a hacer hincapié en la última columna porque los otros son muy similares. De nuevo, las energías activas, las energías reactivas y las energías aparentes, que son las que, junto con las potencias totales activas, reactivas y aparentes, ¿sí?, que ven en la tercera columna, son las que me determinan, en definitiva, el impacto económico de una red que no está en condiciones. O, mejor dicho, una red a la cual seguramente debería hacerle algún tipo de aporte para corregir esas situaciones. Si a los modelos que figuran en la parte de arriba yo les agrego la medición de la medición de la armónica, de la distorsión armónica total en tensión y en corriente, tengo los modelos que figuran en el segundo renglón amarillo, ¿sí? Si a su vez a cualquiera de esos modelos yo le agrego las otras variables que figuran ahí, como por ejemplo la medición individual en corriente y en tensión hasta la 51 armónica, se me convierten en los modelos del último renglón que estamos viendo. ¿Cómo lo conecto? Acá hay una parte muy interesante y que seguramente a simple vista, para aquellos que alguna vez hayan trabajado con este tipo de equipos, les llamará la atención. En una red que se caracterice por no tener neutro, una red trifásica, la conexión podría ser de este tipo, es decir, se utilizan 3 conexiones de tensión, que son las que vemos abajo, con respecto a L1, L2 y L3, y 4 conexiones de corriente identificadas por los 4 transformadores que aparecen en la parte superior. Si nuestra red fuera trifásico con neutro, ahora lo que veríamos es exactamente igual que antes, pero con la conexión de neutro en la parte inferior, ¿sí?, porque es de donde toma la alimentación de red, manteniendo los 4 transformadores de corriente, es decir, tengo 4 mediciones de corriente en forma simultánea, ¿sí? Sin embargo, lo que se suele usar típicamente en el mercado es una conexión donde hay 4 conexiones en tensión, que son las 4 de abajo, y una sola que se toma generalmente de la primera fase a través de un transformador de corriente, porque consideramos que tenemos un sistema de cargas trifásico, equilibrado y con neutro. Es decir, un buen diseño de ingeniería de una instalación, asumiendo que la red es equilibrada,
lo ideal es ofrecerle un sistema de cargas que también sea equilibrada. De esa forma, la corriente de neutro, si fuera 100% equilibrado el sistema de cargas, sería cero. Con lo cual, de arranque, me evitaría uno de los problemas que mencionamos antes, que era el sobrecalentamiento de neutro cuando aparecen los armónicos, ¿sí? Recordemos que cuando hablamos de un sistema equilibrado, no es solamente respecto de la fundamental, sino que en la medida de lo posible, su tasa de distorsión sea cero. En cuanto a las dimensiones, vale destacar la muy poca profundidad que tiene, que es de 45 milímetros, lo cual lo hace apto para cualquier puerta de cualquier panel o tablero. Cuando usamos analizadores de red, el complemento ideal son los transformadores de corriente. En este caso, lo que están viendo son para baja tensión. Se trata de transformadores con arrollamientos aislados entre sí. Se aplican en general cuando no es posible medir directamente la corriente. Y nuestra familia de productos es la serie ENT, que se divide en dos tipos. Una serie que es para cable y una serie que es para barra, con distintos tamaños para considerar los distintos valores de corriente del primario. Algunas de las especificaciones técnicas de nuestros transformadores de corriente es que pueden medir hasta una corriente primaria de 5.000 amperes, tienen precisión de la medición en clase 0,5 y clase 1. Recordemos que la clase 0,5 es la que habla del máximo error relativo porcentual en la medición, y está referido en un tanto por ciento. ¿Sí? Se pueden utilizar tanto en frecuencias de 50 y de 60 Hz. ¿Sí? Tienen una clase térmica que soporta hasta los 130 grados centígrados. Su uso es para interior, esto cabe destacar, no se puede poner un analizador suelto afuera porque no corresponde, no lo permite el equipo. Y el encapsulado es un encapsulado de tipo plástico autoextinguible. A la hora de elegirlos, los transformadores de corriente, tenemos por ejemplo el de barras, el end.B larga, que permite hasta corrientes primarias de 150 amperes. Después sí, para cable, tenemos en el último renglón, lo tenemos hasta los 5.000 amperes. Un detalle que sería valedero considerar en el slide anterior es que tengo distintos valores de potencia nominal, y lo cual me asalta la duda de cuál elegir. En realidad ese valor de potencia nominal es la que permite considerar que parte de esa potencia la necesito para el funcionamiento correcto del primario, parte para el secundario, siempre manteniendo la precisión. Igualmente, a la hora de elegirlos, como ustedes pueden ver, son pocas las opciones de potencia nominal porque ya está estandarizado. ¿Sí? Y también se marca en la última columna la clase térmica, que es clase B. Cuando hablamos de los correctores de factor de potencia, es un tema sumamente interesante y que en nuestro rubro, en nuestro mercado es muy común, ya que siempre nos asalta la duda de por qué tenemos que compensar la potencia reactiva. ¿Sí? Cuando nosotros mostramos en los slides anteriores el famoso triángulo de potencia, lo que nos provee, por ejemplo, un trafo, por supuesto, de distribución de energía, es una potencia aparente medida en kVA. Nosotros consumimos
la potencia activa medidas en watts. Es decir, que esa diferencia entre lo que nos da, en este caso un transformador, y lo que nosotros consumimos, esa diferencia es la famosa potencia reactiva. Ahora, a la hora de compensar, ¿sí?, ese valor de potencia reactiva significa un ahorro directo. ¿Por qué? Porque en realidad yo estoy consumiendo lo más parecido a lo que me están suministrando, es decir, no tengo una potencia a la cual no puedo utilizarla salvo contadas excepciones, ¿sí? ¿Cuáles son los equipos que generan esta potencia reactiva? Son, por ejemplo, todos aquellos que tienen bobinados, porque necesitan mantener los campos magnéticos para realizar su trabajo. Los típicos ejemplos son motores y transformadores. Y lo más importante, ¿cómo hago para compensar la potencia reactiva? Típicamente con banco de capacitores de compensación, ya sea en forma individual o general, para lo cual la recomendación siempre es utilizar correctores automáticos o fijos. Volviendo al tema del factor de potencia, reitero, es un indicador de cómo estoy aprovechando lo que me están suministrando. Ese suministro de energía eléctrica yo lo tengo que aprovechar en la medida de lo posible al 100%. De acuerdo al famoso triángulo de potencia y considerando trigonometría de Pitágoras, el factor de potencia puede tomar valores entre 0 y 1. Recordemos que cuando la red no tiene distorsión, el factor de potencia es igual al coseno phi, y por lo general se suele tomar que por debajo del 0,95 de valor del factor de potencia hay un consumo elevado de energía reactiva, ¿sí? Siempre esto referida a la energía activa, que es lo que me da, por ejemplo, la empresa que distribuye la energía. Entonces hay una circulación excesiva de corriente eléctrica y en las redes de la empresa distribuidora, lo cual los afecta a ellos también, porque, por ejemplo, puede provocar daños por efecto de sobrecargas, en este caso saturándolas, se aumentan las pérdidas por recalentamiento o por sobrecalentamiento. Para un valor igual de potencia activa utilizada, es necesario aumentar la potencia aparente que me suministra, por ejemplo, el transformador, y una variación de la potencia reactiva hace que, por ejemplo, los generadores y los transformadores que abastecen a la instalación trabajen a un régimen mayor del necesario, con el consiguiente deterioro a mediano y largo plazo. Los modelos que nosotros tenemos son las serie RG, en general guión T. El guión es lo que me permite incorporar el número que corresponde a cada una de las cantidades de pasos que tengo en el corrector automático de factor de potencia. Nuestros modelos son de 6, 8 y 12 pasos. Y estamos lanzando al mercado un nuevo modelo de la serie RGI. En el caso de la serie RG-6T o 12T, por ejemplo, ¿sí? Lo que vemos en pantalla son las especificaciones técnicas, ¿sí? Si mide tensión, corriente, coseno phi, etc. Si mide o no el porcentaje de distorsión armónica total en corriente o en tensión. Este lo hace solamente el de 8 pasos, y todos tienen las mismas dimensiones y el mismo grado de protección, con una ventaja, y es que el de 8 pasos también me permite hacer una medición de armónicas individuales en tensión y corriente, pero solamente hasta la armónica número 19.
La conexión es bastante sencilla, ¿sí? Se puede hacer una conexión entre fase y neutro o entre fase y fase, para lo cual rápidamente podemos ver que la diferencia está, entre otras cosas, en cómo estoy conectando el fusible de 2 amperes en el gráfico de la izquierda, el que se corresponde a la conexión entre fase y neutro, lo voy a conectar a la primera fase, y en el segundo lo voy a conectar a la segunda fase. Con nuestro nuevo lanzamiento de la serie RGI de relés barimétricos, las características son las siguientes. El controlador de factor de potencia está diseñado para realizar su corrección en sistemas trifásicos, recibe información de corriente y de tensión de una fase para asegurar la corrección del factor de potencia. El producto está equipado con una batería. Si se utiliza el producto sin la batería, algunos datos como la hora, los eventos y las relaciones que se hayan establecido entre variables se podrían eliminar en caso de un corte de energía. El producto está equipado con una pantalla ancha de características del LCD y 4 botones que son los que ven al frente. Nuestros modelos en la serie RGI constan de 3, 6, 9 y 12 pasos. En un cuadro representativo de la familia de productos, todos tienen display LCD, todos tienen comunicación RS485 y hay una opcional para hacer una medición de la temperatura interna a través de un sensor. Las tensiones de operación son sumamente amplias, inclusive con una tolerancia realmente importante, pues estamos hablando de más o menos un 10%. La frecuencia de operación puede ser en 50 o en 60 Hz. ¿Sí? La cantidad máxima de pasos es 12. Ahora la velocidad de comunicación, con diferencia de otros modelos, es de 256.000 bps. ¿Sí? Y como comentábamos antes, ya viene con una batería interna, donde es una batería de 3 volts y el resto de ese código es el código de la batería propiamente dicha. Un dato importante es que nuestra nueva serie RGI presenta LEDs en pantalla con distintos colores. En el cuadro resumen podemos ver que si el color del LED rojo está estable, significa que hay una alarma disponible. Si está verde parpadeante, está la comunicación disponible. Si el verde es estable, significa que no hay ningún tipo de problemas. Cuando el azul es el que está estable, significa que está habilitado el generador, para aquellos casos en donde tenga, además de red, un grupo que se va a utilizar ante corte de suministro de red. Y cuando el LED amarillo está estable, significa que hay una advertencia disponible. Todos estos datos de alarmas, advertencias, etcétera, están indicados en el manual, el cual para cualquiera que desee profundizar en el tema, simplemente nos comenta y se lo hacemos llegar. Una de las características más interesantes del nuevo modelo RGI es que tiene un modo de display tipo Smile, tipo sonrisa, en 3 colores. Gráficamente lo que ven en pantalla es lo que aparece en los modelos, por supuesto en los modelos que son color, ya que en principio en stock nosotros vamos a traer los monocromáticos, y se presentan las 3 caritas o las 3 formas de sonrisa en rojo, en amarillo o en verde. Cuando hablamos del modo Smile, significa que ante la visualización de pantalla con una sonrisa en verde, significa que no hay problemas, es decir, el sistema
está trabajando en forma correcta. Si está en amarillo, significa que hay un mensaje de advertencia disponible, y si está en rojo hay un mensaje de alarma. Entendamos que los mensajes de advertencia y de alarma puede ser que el equipo quiera corregir y la batería de capacitores no le responde. Puede ser que haya una sobrecompensación debido a un cálculo quizás no tan acertado en la compensación. Y esos son los mensajes que me pueden ir apareciendo, datos que se pueden parametrizar consultando el manual del equipo. Cuando hablamos de entes, tenemos también otros productos de la familia, como los medidores de calidad de energía clase A. Recordemos que estos son los que se corresponden a una determinada norma y no es un multimedidor, sino que es un equipo que me permite analizar la calidad de energía de todos sus parámetros que están involucrados, están definidos por un estándar normativo. También tenemos medidores de potencia y energía. También tenemos transformadores de corriente tipo clamp, los cuales son ideales para aquellas instalaciones en las cuales no es posible cortar el suministro de energía, es decir, simplemente con levantar un poco el cable de la instalación, puedo colocarlo y después cerrar el clamp sin ningún tipo de problema. Y también tenemos multimedidores que sus datos los pueden encontrar en nuestra página web aea.com.ar, que son, por ejemplo, los modelos EMM. Por último, y algo que venimos recalcando en cada uno de nuestros webinars, una de nuestras novedades este año fue la solución de acceso remoto, es decir, hacer un monitoreo remoto a través de una nube, de una forma fácil, segura, 100% confiable, muy fácil de conectar con equipos e instalaciones, es decir, podría tomar un multimedidor con conexión Ethernet y conectarlo al router para poder tener acceso remoto desde cualquier sitio y en cualquier momento, lo cual, por ejemplo, me evitaría tiempos de visitas a la instalación, o por lo menos, si eso es imprescindible hacerlo para corregir, saber de antemano cuál es el problema. Es decir, conociendo el problema de antemano, puedo establecer la mejor solución a priori antes de trasladarme al sitio con el consiguiente ahorro de tiempo. Este equipo hace un monitoreo remoto a través de VPN, HTTP y VNC. Tiene una nube dedicada y de muy fácil configuración y uso a través de una web y que está toda en castellano. Tiene conectividad de Ethernet en sus 4 modelos. Otro modelo tiene Ethernet y Wi-Fi. Otro modelo tiene Ethernet y 4G. Y por último, el modelo más completo que tiene las 3 formas de comunicación simultáneamente. Les recuerdo que el próximo webinar que vamos a dictar es justamente la solución de acceso remoto que estará disponible para ustedes. Algunos ya se han inscrito, pero igual recibirán la notificación por las dudas hayan omitido esa información y para poder participar. Como siempre en nuestro resumen, brindamos soporte y asesoramiento técnico y comercial, tanto en mi caso como en el caso de mi colega aquí presente, el ingeniero Josmar Gómez. Tenemos una amplia variedad y disponibilidad de productos estándar. Tenemos también una oferta de productos especiales, una extensa red de distribuidores a lo largo y a lo ancho de todo el país.